Al Cristo vivo sirvo y Él en el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante y redentor. Él vive, imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. En todo el mundo entero contemplo yo su amor, y al sentirme triste, consuélame el Señor. Seguro estoy que Cristo mi vida guiando está, y que otra vez al mundo regresará. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante y redentor. Él vive, imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Regocijaos, cristianos, hoy himnos entonad, eternas aleluyas, a Cristo el Rey cantad. La única esperanza del mundo pecador, no hay otro tan amante como el Señor. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante y redentor. Él vive, imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. La tumba le encerró, Cristo, mi Cristo, el alba y esperó, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció, y con gran poder resucitó. Del sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. De guardas escapó, Cristo, mi Cristo, el sello destruyó, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció, y con gran poder resucitó. Del sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. La muerte dominó, Cristo, mi Cristo, y
venció, y con gran poder resucitó. Del sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó.
Muy bien. Bienvenidos, hermanos, que Dios les bendiga. Estamos aquí transmitiendo desde las 6:30 de la mañana, dando gracias a Dios por la oportunidad que nos da como cristianos tener este valor de la resurrección. El valor de la resurrección. Este es el sermón el día de hoy. Uno de los temas muy controversiales respecto a las religiones es la vida después de la muerte. Hay muchas religiones que dicen, no hay nada, absolutamente nada después de la muerte. El alma muere, punto, se acabó. Hay otras que dicen, no, hay cosas mejores, hay cosas diferentes. Hay otras hasta religiones, ¿verdad?, que hasta ahorita, después de 2000 años, 1600 años de mentira, dicen, no existe el limbo. Lo lamentamos, ¿verdad?, cosa que ya sabíamos, pero lo hacen público. No existe el purgatorio, cosa que ya sabíamos, ¿verdad? Pero nosotros, como cristianos, necesitamos venir a la Biblia para ver qué dice el Creador respecto a la vida después de la muerte. Existen miles de libros sagrados, hermanos. Y ninguno de ellos, hermanos, es tan atacado, tan perseguido, tan desvalorizado como la Biblia. Existen sectas, religiones, que dicen tomar sus enseñanzas de la Biblia y estar en desacuerdo respecto a que existe vida o muerte después de que tu cuerpo fallece. Muchos lo llaman el más allá, nirvana, el limbo, el purgatorio, el otro mundo, el Hades, el lugar de los muertos, solo por mencionar algunos. Son los nombres dados a los lugares donde las almas de los hombres van. Pero ¿qué dice la Biblia respecto a esto? La Biblia nos menciona que realmente existe vida o existe muerte después que nuestras almas se separan de nuestros cuerpos. Cielo e infierno o lago de fuego, como lo menciona la Biblia. La verdad es que la Biblia menciona otros lugares, unos antes de Cristo, conocido como el seno de Abraham, el Seol, y el infierno o lago de fuego, o aquel lugar donde la mayoría de los seres humanos quisieran, ¿verdad?, y podrían ir por la vida y la resurrección de Jesucristo, llamada el cielo. Creo que la mayoría de la gente, ¿verdad?, ha escuchado este término, se fue al cielo, va al cielo. Dentro de nosotros, hermanos, existe la eternidad, como dice Eclesiastés. Dios ha sembrado en nosotros un pensamiento para reconocer que existe algo después de esta vida. Dios promete no dolor, no sufrimiento, no lágrimas, porque Jesucristo lo pagó. Y su resurrección le da valor a la vida del humano. Hermanos y amigos, Dios no se ha olvidado de nosotros. De la humanidad jamás ha pasado por su mente el olvidarnos. Aunque es verdad que las naciones se van a alejar de Dios, como dice el Salmo 2, o tenga usted oportunidad, lea el Salmo 2, dice, ¿por qué se amotinan las gentes? ¿Por qué se pelean y por qué dicen esto? Vamos a olvidarnos de Dios y Dios tendrá que hablar contra estas naciones para probarse que Él es Dios. Dios sigue hablando al corazón del ser humano, pero el ser humano ciega sus ojos, tapa sus oídos y no le da valor a la vida de su Hijo, del Hijo de Dios. Permítame leer, por favor, Primera a los Corintios, capítulo 15, los versículos del 12 al 26. Primera a los Corintios, sígame por favor con su Biblia. Primera a los Corintios 15, del 12 al 26. Dice el apóstol Pablo, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó.
Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también vuestra fe. Primera de los Corintios 15:15, voy en el 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. ¿Vamos siguiendo esto, hermanos? O sea, Pablo está luchando contra ese pensamiento que ya existía desde hace 2000 años de decir, no hay vida después de la muerte, es imposible resucitar. Pablo está debatiendo, discutiendo esa falsedad. Y dice, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Dice el 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora, dice Pablo, Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. El valor de la resurrección, hermanos, quiero que veamos 2 puntos. El primero de ellos, hermanos, la resurrección es la base de la fe del cristianismo. Es la base de la fe del cristianismo. La resurrección es la médula espinal del cristianismo. Este magnífico evento trae a la humanidad salvación, esperanza, perdón de pecados, limpieza y sobre todo, hermanos, un lugar eterno con Dios, ante la presencia del Dios creador. Su muerte provee el pago por el pecado de los seres humanos. El derramamiento de su sangre, hermanos, en eso se encuentra el nuevo pacto, ya no en la sangre del cordero o del palomo, de los sacrificios. Jesucristo dijo en Mateo capítulo 26, 27 y 28, levantando la copa, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. ¿Se acuerdan? Que por muchos es derramada. Tú y mis pecados pueden ser todos, así absolutamente todos los pecados por el sacrificio de Jesucristo son perdonados. Un hombre sin pecado, Jesucristo, tomando el lugar de la humanidad para otorgar perdón de pecados. Quizás tú ahorita no entiendas, ¿verdad? Eres un niño, una niña, y puedes decir, ¿qué tanta maldad hay en mí? ¿Qué tantas mentiras? Déjame decirte que aún en tu pequeña y tierna edad necesitas de Jesucristo. ¿Sabes cuántos años tenía aproximadamente Samuel cuando empezó a escuchar de Cristo? Bueno, algunos dicen que 5, otros dicen que 7 en ese periodo. Pero es una edad muy tierna, hermanos. De 5 a 7 años tenía Samuel y escuchaba la voz de Dios. Así que no importa la edad, ¿verdad? Porque si nos vamos a Moisés, ¿sabe cuántos años tenía Moisés, hermanos, cuando empezó? 40 más 40, 80 años. Así que Dios habla a cualquier edad. Jesucristo, un hombre sin pecado, tomando el lugar de la humanidad para otorgar libertad
sanidad espiritual, emocional y física. Yo creo, hermanos, y yo sé que Dios sigue haciendo milagros de sanidad que transforma las vidas. Pero solo Cristo puede hacer eso. Sin ningún costo, sino solo la fe de aceptar el regalo de Dios, la vida de su Hijo Jesucristo. Acompáñame a leer algunos pasajes que comprueban esta verdad. El primero se encuentra en la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 15. Hebreos, capítulo 4, versículo 15, dice de la siguiente manera: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Hermanos, la santidad no significa no tener pecado. La santidad significa una transformación dada por el Espíritu Santo para ser un verdadero adorador. ¿Vamos a tener debilidades? ¿Vamos a tener pecados? Lamentablemente sí. ¿No dijo el mismo apóstol Juan que si hemos pecado, un abogado? Dice Hebreos aquí que Dios se compadece de nuestras debilidades porque Él fue tentado en todo según nuestra semejanza. Pero, y aquí está el gran pero, la gran excepción, Jesucristo nunca tuvo pecado. Hebreos 13, 20 y 21, acompáñame, da vuelta un poco más para que podamos llegar a Hebreos 13, 20 y 21. Dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis la voluntad de ¿quién? ¿La tuya? Su voluntad, refiriéndose a Dios. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, ¿por medio de quién, hermanos? ¿De tus obras? Por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, Dios está trabajando en tu vida. Él es la base del cristianismo, su resurrección, para que en la vida de Cristo tú formes parte de su plan, de su propósito. Él quiere utilizarte. Él quiere tomar control de tu vida y hacer que sea agradable delante de Él. ¿Te imaginas que Dios te honre? ¿Te imaginas que Dios se glorifique a través de tu vida? Ese es el plan de Dios, ¿no lo acabamos de leer? Y claramente dice, hermanos, que este Dios de paz, a través de la resurrección, ha dado como plan, como propósito, trabajar en tu vida y en mi vida para agradarle a Él. ¿Terminó entonces su labor en la cruz, en la resurrección? No, es solamente la base. Quiero leer otro pasaje en este punto de primera, y es Primera de Pedro 1:21. El primer punto es la base del cristianismo. Y en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 21, Primera de Pedro 1:21, dice de la siguiente manera: y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y vuestra esperanza sean en esta vida. ¿Eso dice tu Biblia? En Dios. Tu fe y tu esperanza, mi fe y mi esperanza, sean en Dios. ¿En qué está basada tu fe y tu esperanza ahorita? Bueno, déjame decirte que si no es en Dios, entonces estamos desviando
nuestra meta. En segundo y último lugar, el valor de la resurrección es la esperanza del cristiano. La resurrección es la esperanza del cristiano. La palabra muerte, hermanos y amigos, en la Biblia no significa dejar de existir. Según Romanos 3:23, donde se nos da una definición de la muerte, un poquito más clara, ahorita la vamos a ver, desde Génesis se dio esa definición, pero en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos hemos pecado y hemos sido, ¿qué cosa dice ahí, hermanos? Destituidos. La palabra destituir significa separados de Dios. El pecado trae muerte. El mismo apóstol Pablo en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, si seguimos este principio, el pecado trae muerte. Y esta muerte separa, o sea, básicamente la muerte es igual a la separación de tu alma, de tu vida, de Dios. ¿Sí me van siguiendo esto, hermanos? Ya no tenemos una libre entrada al Padre, sino solo a través de Cristo. Ahora, siguiendo este principio, hermanos, cuando Adán y Eva pecan, Dios les dijo la orden, ¿verdad? Les dio una orden. Dice, bueno, más bien una prohibición. Todo pueden comer, puedes disfrutar de todo árbol, excepto del árbol que está en medio, que es el árbol del bien y del mal. De este no comerás. Porque el día que comieres, ciertamente, ¿qué les dijo? Morirás. Ahora bien, ¿es Dios mentiroso? No. Pero no murieron físicamente, sino que fueron expulsados, separados de la presencia de Dios. Recordemos que Adán se paseaba con Dios, platicaba, venía Dios y venía a su encuentro y decía, Adán, ¿cómo estás? Oye, te voy a encargar esto, por favor, labra la tierra, por favor, ponle nombre a los animales. ¿Cómo has estado? Tenía una conversación, una comunicación con Dios, pero en el momento que esto se quiebra, se separa y ya no tiene libre entrada, porque pone serafines, ¿verdad? Querubines, perdón, con espadas de fuego para que no puedan entrar al huerto del Edén. Siguiendo este principio, hermanos, ¿qué significa entonces muerte, hermanos? Separación. En el momento de la crucifixión, hermanos, existió un evento que trajo tinieblas al mundo entero, terremotos. ¿Sabe cuál fue ese evento? Cuando Cristo dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? La pregunta es, ¿lo desamparó, hermanos? No. Sin embargo, hubo una separación. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios, dice Isaías 53, Dios cargó en él, ¿qué cosa, hermanos? El pecado de todos nosotros. Que su carne recibe el pecado de la maldad humana, Dios, Jesucristo, experimentó la separación de su Padre. Ahora escúchame bien, hermanos. Esto es algo que usted y yo no podemos comprender, porque está a nivel divino. ¿Sí quedó claro esto, hermanos? Solamente el Señor Jesucristo nos hace ver la tremenda carga que experimentó al cargar el pecado y sentir la separación, la muerte espiritual que el ser humano debió haber pagado. ¿Sí queda esto claro, hermanos? Pero el mismo Señor Jesucristo continuó a tal grado que llega al clímax y dice, ¿qué es lo que dice? Bien claro, Él dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y después dice, consumado es. Esta esperanza, hermanos, que Dios nos da, surge de la resurrección. El pecado nos separará siempre de Dios. La muerte de Cristo paga por nuestros pecados, su sangre nos limpia y su resurrección nos da vida eterna. Quiero mostrarte unos pasajes extraordinarios que muestran esta verdad. El primero de ellos se encuentra en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4
versículos 14 y 15. Segunda a los Corintios 4, 14 y 15 dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, es decir, Dios Padre, fíjate lo que dice Pablo, sabiendo, es decir, teniendo un conocimiento pleno. Está en qué tiempo el verbo, hermanos, continuo, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros, ¿qué nos hará, hermanos? También nos resucitará, ¿con quién? Con Jesús, y nos presentará juntamente con vosotros, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. ¿Qué trae el agradecimiento, hermanos, de la resurrección, de tu vida, de tu familia, de tu hogar? Que tu pensamiento sobreabunde en agradecimiento. Eso es gloria para Dios. Por eso, hermanos, se los digo con toda tristeza, una vida, y yo lo he experimentado, una vida llena de quejas, de esto, no trae gloria a Dios. Aquí dice, hermanos, o me equivoco. Es una explicación bien sencilla, hermanos. En Efesios 2:6, vamos a Efesios 2:6, el mismo Dios que resucitó a Cristo nos va a resucitar a los que creemos en Jesucristo. Efesios 2, versículo 6 dice, juntamente con Él ya nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fíjense la certeza del apóstol Pablo, hermanos. ¿Qué acaso ya estamos resucitados? ¿Qué acaso ya sucedió esto, hermanos? No, todavía no sucede en evento, pero en fe y en creencia el apóstol Pablo nos hace ver a nosotros que ya sucedió. Tómalo como cierto, porque las promesas de Dios son... O sea, era tanta la fe de Pablo, hermanos, que dijo, ya vívelo. Esto es una realidad que no vamos a poder evitar, hermanos. Y hace aproximadamente 2000 años que él murió, 1950 años que él murió aproximadamente, y él tenía esa certeza, hermanos. ¿Qué nos invita, hermanos? Que ya nos hizo, ya nos resucitó, porque su vida ya fue dada. Y todo lo que viene en un futuro, hermanos, tómalo por hecho que será cumplido. En 1 Tesalonicenses 1:10, amén, así es, hermanos. En 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10, 1 Tesalonicenses 1:10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús. Fíjate lo que hace aparte de darnos vida eterna, de darnos esperanza, nos libra de qué cosa, hermanos? De la ira venidera. Hermanos, existe un momento en el cual Dios ha tratado de hablar al ser humano y el ser humano ha tapado tanto sus oídos y sus ojos al mal usar, mal disfrutar de lo que Dios ha permitido. Hermanos, mire, no me lo tomen mal, hermanos. Muchas plantas que son utilizadas equivocadamente, ¿quién las creó? Dios. Hay muchos productos que surgen, ¿verdad?, de la naturaleza, pero son alterados y Dios no le agrada eso. Dice, puedes usarlos para bien. ¿Tienes alguna dolencia? Esta planta te serviría, esto. Aquí. Dios no está en contra de eso, tampoco de la medicina. Muchos medicamentos, ¿de dónde provienen, hermanos? De fuente natural. Claro que hay que ponerles un poquito más químicos porque se han multiplicado, han evolucionado los virus, pero la Biblia nos enseña que Dios no tiene ningún problema con esto. El problema es cuando se malusa. ¿Quién creó el cuerpo humano? ¿Quién creó la intimidad entre los esposos? Pero todo esto ha sido mal utilizado, hermanos, y Dios no tiene ningún problema con eso. Y dice primera a los Tesalonicenses 1:10, nos va a librar de la ira venidera porque no escucharon, porque el ser humano ha decidido escuchar. Primera a los Tesalonicenses 4:14 dice, primera a los Tesalonicenses 4:14, porque si creemos que Jesús murió
y resucitó, así también traerá Dios con Jesús. ¿A quiénes, hermanos? A los que durmieron en Él. A los que durmieron en Él. Esta referencia, hermanos, el apóstol Pablo la hace, es la misma referencia que hace a Juan capítulo 11, cuando Jesucristo le dice a Marta y María, miren, yo soy la resurrección y la vida. ¿Se acuerdan qué dijo, hermanos? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto, hermanos, aunque físicamente su alma esté separada del cuerpo, esa alma, ese espíritu está vivo delante de la presencia de Dios. Filipenses 1, así lo dice Pablo. Ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Y termino, hermanos, en Efesios 2.8, dice de la siguiente manera, Efesios 2.8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué es lo que es don de Dios, hermanos? La gracia. Hermanos y amigos, disfruta de la gracia de Dios. ¿Quieres experimentar una vida en abundancia? Comienza a dar gracias. No te quejes, no murmures. Hermanos, esto es bien claro. Y comencemos a ver en Dios el valor de la vida de su Hijo, el valor de su muerte y el valor de su resurrección. Cada evento que Cristo vivió tiene un impacto a nivel mundial. Pero si tú no lo quieres ver a nivel mundial, comiénzalo a ver en tu vida y luego en tu familia. En el Salmo 2, que ahorita mencionaba, hermanos, el Salmo 2, hace una pregunta el salmista y dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes y príncipes consultarán contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Y luego dice, el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará. Fíjate lo que dice el versículo 11 y 12. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Y a mí me impacta esto, hermanos, porque cuando dicen, ¿a quién se refiere como el Hijo? Estamos hablando de 1000 años antes de Cristo. Esto colapsa los pensamientos de los judíos, ¿verdad? Porque el ungido no lo llama ya nada más ungido, sino que le llama Hijo. Y dice, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Si mucha gente a mí me ha preguntado, ¿por qué Dios se va a enojar? Bueno, una de las razones principales es porque hemos hecho a un lado, pero la gota que derramará el vaso, hermanos, como se dice vulgarmente, ¿verdad? Está aquí. ¿Sí la leyó? Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Cuando veo burlas de Jesucristo, hermanos, cuando veo y hacen videojuegos en contra de Jesucristo, que era un homosexual o que era un trans, un borracho, parrandero y jugador, viene a mi mente este pasaje y dice, la ira de Dios se va a inflamar. No me lo tomen a la mal, hermanos, pero Él es el único que tiene el derecho a hacerlo. Porque si usted como padre ve que se burlan de sus hijos, creo que no es algo sencillo de manejar, ¿verdad? Todos deberíamos como cristianos saberlo manejar, ¿verdad? Pero no es sencillo, nuestras emociones se encuentran. Imagínense como Dios cuando ve que se burlan de su hijo. Él dice, si no lo honran, si se burlan de Él, si lo pisotean, no tengo más remedio que airarme. Me impacta mucho este pasaje, hermanos.
Cuando se detiene a leer la Biblia y a meditarla, dice, estamos hablando de 1000 años antes de Cristo. Todavía no venía Cristo, ya existía. Y Dios ya dice, mi deseo es que lo honren. Si no lo honran, entonces los tendré que separar. ¿Qué valor le das a la resurrección? Hermanos, con Cristo estaremos sentados, estaremos disfrutando en el cielo. La pregunta es, ¿qué trae eso a tu vida? Vamos a orar. Señor, gracias te damos una vez más por el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Con ese privilegio también viene responsabilidad, lo entendemos, Padre. Y rogamos porque nos des la sabiduría y la inteligencia, nos capacites a través de tu Espíritu Santo y tu palabra para poder vivir rectamente y dignamente. Es importantísimo para nosotros como hijos tuyos compartir el mensaje de salvación. Y quiero comenzar por los que estamos aquí y los que nos ven por las redes sociales. Si tú no le has entregado tu vida a Cristo, déjame decirte que Él ya entregó su vida para que tú tengas vida y esperanza. Esa es la gracia de Dios para ti. Dar a su Hijo, la vida de su Hijo, la sangre de su Hijo, como dice Levítico 17:11, porque en la sangre está la vida de la carne. Dio su vida para que tú y yo tengamos no solo perdón de pecados, sino limpieza, purificación y sobre todo esperanza y vida eterna. Y en su resurrección hay fidelidad de Él al cumplir sus promesas. ¿Por qué? Porque como acabamos de leer en 1 los Tesalonicenses 1, en 2 los Corintios 4, que era que Dios resucitó a su Hijo de entre los muertos, también a nosotros nos resucitará. Y la vida en el cielo es extraordinaria. Tú la puedes recibir, pero tienes que dar el primer paso. Y el primer paso es reconocer que hemos pecado, que quizás no has honrado al Hijo, el sacrificio, su resurrección. Y si ahora tú tienes la oportunidad de hacerlo, los que nos ven por las redes sociales, entrégale tu vida a Jesucristo. ¿Hay alguien aquí que no le haya entregado su vida a Cristo y lo quiera hacer el día de hoy? Entrégale tu vida a Cristo. Si ya lo hiciste, qué bueno. Si no estás seguro, asegúrate de hacerlo. Pero ahora quiero cambiar la invitación. Si tú ya eres cristiano, comencemos a vivir agradecidos, dándole valor a la muerte de Cristo, a su resurrección y a su segunda venida. Porque esto no solo trae satisfacción, sino cambia la esperanza de tu vida. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, esperamos en ti. Y como dice el apóstol Juan, Maranata, que significa Jesús, ven pronto. Amén. Dios les bendiga, hermanos, quedamos así despedidos.